Bueno, muchas gracias por la invitación a Barraca Erro. La verdad que es un placer estar acá contándoles algunas de las cosas que estamos haciendo nuevas de investigación, tanto en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde vengo, como en la Facultad de Agronomía de la UDELAR, acá en Montevideo y en Paysandú también. Yo les voy a estar hablando básicamente o tratando de convencerlos de que tenemos que usar más la ecología para producir. Creo que durante años la producción se divorció de la ecología y eso nos trajo muchos de los problemas que nos contaba Osvaldo. Yo sé y soy consciente que muchos de los productores, cuando les hablan de ecología, preparan sus defensas, y creo que no hay que confundir la ecología aplicada a la producción con el ecologismo, digamos. Son cosas un poco distintas, cada una tiene su lugar, pero sí creo que nosotros como productores o como agrónomos deberíamos meter más conceptos ecológicos para producir, y creo que muchos de los problemas que nos contaba Osvaldo se solucionan con esto. O sea que les voy a contar un poco la misma historia, tratando de ponerla en un marco teórico ecológico, de usar la ecología para producir. Esto es un poco lo que les voy a contar. Les voy a hablar un poco de qué producen los productores agropecuarios. Esta idea nueva de servicios ecosistémicos que se está manejando hace mucho tiempo en el mundo y creo que aplica muy bien a esto. Les voy a contar unas cosas nuevas de materia orgánica en el suelo, algunas cosas que hemos aprendido en los últimos años y que creo que no han permeado mucho al sistema de producción todavía, pero que son muy importantes para entender cómo formar esa materia orgánica que dice Osvaldo que perdimos. También les voy a hablar de esta nueva idea de los cultivos de servicio, que como dice Marcelo, los bautizamos así a los cultivos de cobertura o a los puentes verdes. Ahora les voy a contar por qué cultivos de servicio y por qué es importante pensar en los servicios que están brindando. Y les voy a contar a lo último algunos resultados puntuales de investigación en cultivos de servicios. Lo primero que está bueno ponerse a pensar es qué producen ustedes. Yo le digo, ¿qué producen ustedes? Capaz que me contestan esas 4 cosas, ¿no? Están pensando en que producen maíz, trigo, sorgo, girasol, carne. Y la verdad es que ustedes producen muchísimo más que eso. Ustedes producen mucho más cosas de las que venden. Ustedes producen todas estas cosas. Ustedes pueden producir gases de efecto invernadero o producir menos. Ustedes producen erosión o producen menos erosión. Ustedes producen ríos contaminados o producen menos ríos contaminados según las cosas que hagan. Ustedes pueden producir materia orgánica o pueden no producir materia orgánica dependiendo de las cosas que hagan. El tema es ese, es pensar de que ustedes producen mucho más cosas de las que venden y eso es lo que llamamos servicios ecosistémicos. Ustedes dan muchos servicios a toda la humanidad o al país si se quiere y no solo eso que venden. Ustedes producen también de alguna manera el verdín que hay en el Río Negro hoy cuando uno se quiere ir a bañar. Eso está producido de alguna manera. O podemos hacer cosas para producir menos de esa eutrofización o el verdín que vemos. Eso llamamos servicios ecosistémicos y hay que cambiar de alguna manera ese chip de que solo cosechamos lo que vendemos y que en realidad ustedes están dando muchos servicios en todo el ecosistema. Y una cosa que pasa es que la sociedad entera, el mundo entero, se dio cuenta de eso hace un tiempo. Que ustedes producen mucho más cosas de lo que venden y entonces algunas de esas cosas se las está pidiendo ahora. Les está pidiendo que ustedes produzcan algunos de esos servicios, que produzcan un río limpio, que produzcan materia orgánica, que dejen de producir erosión. Se los pidió el gobierno con los planes de uso y manejo claramente hace unos años. Eso es, en el marco conceptual de la ecología, lo que llamamos servicios ecosistémicos. Para conceptualizar eso y pensarlo de una manera mejor, muchos de esos servicios que ustedes están brindando o están perdiendo, los llamamos servicios de regulación y soporte. Lo que ha pasado es que nos hemos concentrado en producir lo que vendemos y nos olvidamos de los otros servicios que yo les mencioné recién, que se portan y regulan ese ecosistema para seguir produciendo. La maquinaria que decía Osvaldo recién, la fábrica es. Y entonces esos servicios los podemos separar a distintas escalas. Una es esta, que es la escala local. Son casi todos los servicios, las propiedades que decía Osvaldo recién. Fíjense, ¿por qué? Porque estos servicios ecosistémicos de regulación y soporte que operan a escala local son los que afectan la misma producción, que son la fertilidad del suelo, la estructura del suelo, todos esos costos ocultos que decía Osvaldo, ¿sí? La erosión, la retención de agua, el control de malezas. Podemos saltar también no solo a escala de chacra, sino al paisaje y pensar en los bordes. ¿Qué hacen ustedes para que haya enemigos naturales? ¿Qué hacen ustedes para que haya polinizadores? Esos son servicios que da el sistema.
y que a veces cuando diseñamos los sistemas de producción no los pensamos. Pero todo eso va a afectar los rendimientos de ustedes. Hay otros servicios que afectan la escala regional, que son esos de ahí, que no los afectan a ustedes en la producción, pero sí afectan al intendente de Dolores, por ejemplo, ¿sí? O afectan a la comunidad regional. Si ustedes contaminan las napas o contaminan las aguas de los arroyos, la gente no se puede bañar. Entonces va a haber gente en la comunidad que los va a estar mirando ahora con otra cara porque le está pidiendo que esos servicios ecosistémicos que ustedes dejan de brindar, los empiecen a dar de alguna manera. Y hay otros también que se está dando cuenta el planeta entero, o digamos la gente a nivel global, que son servicios ecosistémicos que afectan a escala global. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero claramente. Y empiezan a venir controles, ¿sí?, de gente de muchos lados del planeta de que, che, cuidado, la agricultura está emitiendo muchos gases de efecto invernadero, eso cambia el clima. Y eso los afecta a ustedes mismos, porque una buena parte de la variabilidad del clima actual está dada por los mismos gases que emitimos nosotros. Entonces, esos son servicios ecosistémicos. El planeta estaba regulado, hoy está de alguna manera desregulado y el clima es más variable. Entonces, tenemos que pensar sistemas que de alguna manera den esos otros servicios. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Y la pérdida del deterioro ambiental ha llevado a una pérdida de autorregulación de los ecosistemas. Los ecosistemas tienen dificultades en regularse. Y eso es lo que ustedes ven ahí. Los servicios de regulación y soporte que están ahí marcados disminuyen, ¿sí?, a medida que el deterioro agrícola aumenta, ¿sí? Lo que está marcado ahí. Aumenta el deterioro, disminuyen los servicios. Eso pasaría, los servicios de regulación y soporte son menores, ustedes deberían producir menos, cada vez menos. Y sin embargo, ustedes capaz que producen cada vez más. ¿Por qué? Y por lo que decía Osvaldo, de alguna manera. Porque reponen muchos de esos insumos con agregado, muchas de esas pérdidas de servicios de regulación y soporte con agregado de insumos. Pierdo materia orgánica, fertilizo más. Pero como decía Osvaldo, hay algunos otros propiedades físicas, por ejemplo, que es más difícil. Pero ustedes podrían echar acerrín, hacer alguna otra cosa, algún otro manejo, algún otro insumo para reponer de alguna manera las pérdidas de propiedades físicas. Cuando pasan un subsolador, un parapó, paratil, están haciendo eso. Perdieron una propiedad física, un servicio ecosistémico de regulación y lo suplen agregando una maquinaria o gastando más plata del bolsillo con insumos. Entonces, la pregunta que tenemos ahora, y me parece que es interesante plantearse, es ¿podemos seguir bajo este paradigma de producción actual en donde nuestro objetivo es la producción de lo que vendemos y como generamos problemas ambientales, y hay gente que nos lo pregunta, le agregamos parches a ese sistema y te hacemos algunas cositas para evitar tanto la pérdida de cuestiones ambientales, como se llaman externalidades por ahí, o la otra opción es un paradigma de producción muy distinto, en donde ustedes tienen que tener múltiples objetivos de producción. No solo diseñar el sistema de producción para producir lo que venden, sino también, por ejemplo, para producir materia orgánica, como dice Osvaldo, o para producir aguas que se pueda uno bañar después o tomar, o para no emitir gases de efecto invernadero o emitir menos, por ejemplo. Entonces, los objetivos de producción son distintos, el diseño del sistema es distinto. Sospecho, o ojalá que vayamos a ese paradigma distinto en donde ustedes, al diseñar el sistema, planteen algo, como hacen con los planes de uso y manejo, que es un servicio ecosistémico de reducir la erosión. Ya están planteando o diseñando el sistema para reducir eso, que es un servicio. La pregunta es, ¿en qué medida podemos suplir esa pérdida de los servicios de regulación del sistema, no con más insumos, no con más plata del bolsillo, sino con más cabeza, con más, lo que llamamos nosotros, complejidad en el sistema para que sea capaz de capturar esa energía del sol y destinarla a servicios de regulación y soporte? Una cosa muy importante acá, que tiene que ver con los principios ecológicos, digamos, que regulan los sistemas que ustedes manejan, son ecosistemas, tienen reglas, tienen propiedades, que está bueno que las pongan arriba de la mesa porque si no las ponen, esos sistemas igual tienen esas reglas, ¿sí? Por ejemplo, hay una regla muy común no, yo diría casi universal, de todos los ecosistemas que hemos estudiado en el mundo, que si uno pone la diversidad en un eje y la estabilidad en otro, los sistemas cuando son simples son inestables y los sistemas a medida que son más complejos aumentan su estabilidad. Es muy difícil porque no lo hemos visto en ningún lugar del mundo, que ustedes hagan o generen un sistema simple
que sea estable. ¿Sí? Y eso nos ha pasado con la agricultura, ustedes lo saben. Cuanto más simple es el sistema, más inestable es. Y ahí es importante no confundir simpleza con sencillez. Un sistema puede ser simple y de manejo difícil, como está pasando ahora. Se está complejizando cada vez más el sistema que era simple. Y uno puede hacer un sistema que sea complejo, pero de manejo sencillo. ¿Sí? Que son cosas distintas. Ustedes necesitan tener sistemas complejos, porque esos sistemas complejos y diversos son los que le van a dar la estabilidad ecológica que ustedes necesitan, productiva y de todos los servicios que dan. La idea entonces es, si ustedes miran este gráfico de acá, es que en este eje está el índice verde, o sea, la productividad de los sistemas, y acá fechas. Y fíjense, este que hace acá es una soja, que captura energía o productividad solo durante un momento del año. El naranja punteado es un doble cultivo, captura energía durante mucho más tiempo. Y ahí es otro principio importante de los ecosistemas. La primera ley de la termodinámica que ustedes conocen. ¿Sí? La energía no se transforma, ¿se acuerdan de esa? No se destruye, no se crea, solo se transforma. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Y ustedes, para dar esos servicios de regulación y soporte, si ustedes quieren producir materia orgánica, tienen que destinarle energía al suelo. Si ustedes quieren tener enemigos naturales, tienen que darles de comer, tienen que darles energía a esos enemigos naturales. Si ustedes quieren proteger al suelo contra la erosión, tienen que tener una planta o un rastrojo que los proteja, que es energía capturada en tejidos. Nadie trabaja gratis en estos sistemas. Si ustedes quieren tener nutrientes, tienen que darle de comer a los microorganismos para que ciclen la materia. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que lograr capturar más energía para poder seguir cosechando lo mismo. Y esa energía además que capturan, se la pueden dar al sistema para que haga con esa energía o dé los servicios de regulación y soporte que ustedes perdieron. ¿Sí? Ustedes perdieron, como decía Osvaldo, probablemente la mitad de la materia orgánica del suelo en muchos suelos agrícolas. Eso, perdieron un montón de energía que tienen que reponer. Tienen que mandar energía para ahí abajo. Nadie en el ecosistema va a dar un servicio si no le damos la energía necesaria. Por eso, y fíjense ahí está en verde y en azul las pasturas, que también capturan durante todo el año, pero ¿podemos estar todo el tiempo capturando energía? ¿Ustedes pensaron eso? ¿Podríamos tener cultivos todo el tiempo, tender a perennizarnos? Y es un poco lo que hacen ustedes ahora con los puentes verdes, con la ley de planes de uso. Capturan más energía y esa energía la usan para protegerse contra la erosión. Entonces el cambio de paradigma es este, no pensar más en la revolución verde en donde pensábamos en una planta y esa planta que era necesario, sino que ahora pensamos en un ecosistema y todas las cosas que nos da ese ecosistema. Y entonces metemos adentro algunos principios ecosistémicos, digamos, que son importantes. Tienen que pensar que ustedes manejan ecosistemas, cosechan ecosistemas y dan muchos servicios, no solo las cosas que venden. Y para que esos servicios se mantengan, tienen que pensar en mandarles energía. Como decía Osvaldo, uno de los servicios ecosistemas clave, uno de los, diría yo, atributos centrales de un ecosistema que da servicios es el suelo. Fíjense este diagramita de la FAO, muy lindo, de hace varios años, donde muestra, ahí en naranja, si quieren, solo lo que ustedes piensan, que el suelo les da comida, nos da alimentos. Sin embargo, nos da también retención de carbono, purificación de agua, regulación del clima, ciclado de nutrientes. Hay muchísimos servicios que nos da el suelo. Por lo tanto, el suelo es central en proveer servicios de regulación y soporte. No es lo único, porque los enemigos naturales, la erosión, por ejemplo, tener ríos limpios, son otros servicios que hay que saltar a una escala. Pero para producir más y mejor, el suelo es el que nos da muchos de estos servicios. Lo que decía Osvaldo, nos da nutrientes, nos da propiedades físicas, infiltración, agua, todos esos servicios que nos da el suelo, nos lo da si está saludable, si no, no nos da esos servicios. Entonces ahora piensen esto, generalmente ustedes tienen el manejo de la fertilidad del suelo orientado a la planta, pero ¿qué pasa si lo orientamos al suelo? En vez de hacerse esa pregunta de ahí arriba, ustedes se podrían hacer la pregunta de abajo. En vez de cuánto nutriente necesito para ese cultivo, preguntarse cuánta materia orgánica tienen que tener ustedes para lograr ese rendimiento que ustedes quieren. Son preguntas muy, muy distintas, ¿sí? En un caso uno le está dando de comer al cultivo en la boca, en el otro caso lo que ustedes están haciendo es generando una caja que después le va a dar los nutrientes que ustedes quieran en el momento adecuado.
Porque eso es lo importante también. Ustedes tienen que fertilizar, fertilizan, empiezan a diversificar la fertilización porque es ahora y no es después, porque si no se les pierde. En cambio, si ustedes generan materia orgánica, esa materia orgánica da los nutrientes en el momento que la planta lo pide. Porque la planta absorbe, baja la concentración, los microorganismos se activan y descomponen. Y entonces le va dando de comer a medida que necesita. Por eso es una caja tan importante que no se suple tan fácilmente con agregado de insumos. Y ahora les voy a contar 2 o 3 cositas nuevas de la materia orgánica del suelo que sabemos en estos últimos 10 años, que me parece que no han permeado. Está en la literatura científica, ustedes la pueden leer, y son algunas cosas nuevas que cambian el paradigma que teníamos de cómo generar materia orgánica del suelo o cómo cuidarla. Tal vez una de las cosas que ustedes tienen en la cabeza era esa, dejar descansar al suelo. ¿Sí? Eso era algo que se repetía en la facultad durante mucho tiempo. El suelo, dejémoslo descansar. Hoy sabemos que eso no es lo ideal, eso ya fue de alguna manera, y al suelo no hay que dejarlo descansar, hay que darle de comer. El suelo está vivo, precisa comida. Si ustedes le dan una vez al año comida con una soja y muy poquita, ese suelo se va muriendo. Y es lo que pasa. Hay que pensar cuál es esa dieta del suelo. Y ahora les voy a contar algunas cosas que surgen de usar nuevas técnicas, principalmente isótopos, que son esos elementos que están ahí, que son los átomos comunes, pero con un neutrón más que son más grandes, que nos han permitido seguir una molécula desde que entra a la planta y cómo hace por el suelo. ¿Sí? Y nos han permitido, con resonancia magnética nuclear, también mirar el suelo a ver la materia orgánica cómo está en su estructura básica. Y hemos descubierto un par de cosas interesantes. Una es esta. Todos piensan seguramente que la materia orgánica del suelo es humus, ¿sí? Y es esas moléculas complejas que están formando el suelo. Hoy sabemos en realidad que el humus no existe. ¿Por qué veíamos humus? Por eso que está ahí. Hacíamos una extracción del suelo, mirábamos en solución y veíamos moléculas complejas y decíamos, una humina, una fulmina. ¿Sí? Pero ahora, en vez de hacer eso y hacer la extracción, con las máquinas modernas vamos y miramos en el mismo suelo y marcamos con isótopos para ver las moléculas y nos damos cuenta que en realidad el humus no existe. En el suelo lo que hay es pequeñas moléculas muy chiquititas, generalmente enzimas o proteínas con mucho nitrógeno, que se pegan a las arcillas y existen en estados muy pequeños en el suelo. Su propiedad para quedarse en el suelo es que son pequeñas, con nitrógeno y por lo tanto polares, y se pegan a las arcillas y a los limos y forman estructuras que ustedes conocen como agregados, microagregados, macroagregados. Pero son moléculas sencillas y simples, no son moléculas complejas, como pensábamos antes, de difícil descomposición. No están ahí en el suelo por ser de difícil descomposición, porque son muy simples y con una relación carbono-nitrógeno muy baja. Están ahí porque tienen protección física. ¿Sí? Están protegidas adentro de las arcillas y los microorganismos no se lo pueden comer. Por eso están ahí formando materia orgánica del suelo. No son moléculas complejas. ¿Y para qué les sirve esto a ustedes? Y bueno, porque esto cambia un poco el paradigma de cómo generar materia orgánica del suelo. Seguramente ustedes pensaban que si eran moléculas complejas, lo que teníamos que hacer era tirarle muchas moléculas complejas al suelo y se iba a formar más materia orgánica del suelo. Y eso no pasaba en los experimentos. ¿Por qué no pasaba? Porque eran moléculas sencillas, en realidad, con mucho nitrógeno. Desde esa visión clásica del humus, de algo complejo, pasamos a una visión que nosotros llamamos el modelo de esponja, en donde hay 2 fracciones de la materia orgánica. La materia orgánica, la de abajo, que es el 90-95%, la MAOM que llamamos, que es la materia orgánica asociada a los minerales, es esta que está pegada, ¿sí? Y la de arriba, que es una caja más chiquita, que está hecha básicamente de residuos vegetales no descompuestos, la llamamos particulada o POM, que son los restos vegetales que todavía no se descompusieron. Una vez que los microorganismos lo comen y se mueren esos microorganismos, forman la materia orgánica asociada a los minerales. O sea que la mayor cantidad de materia orgánica, lo que está en el suelo, es cadáveres de microorganismos o exoenzimas de microorganismos, que están pegadas y protegidas físicamente. Y una porción más pequeña son residuos de plantas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos entonces para generar más materia orgánica de esta? Y ahí, si quieren, se las presento. La de arriba es la POM, la de abajo es la MAOM, es asociada, ven, pegadita a las arcillas. La de arriba son pedazos o fragmentos de plantas que están adentro del suelo o de raíces. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para generar esa materia orgánica? Una de las cosas importantes que surgió a partir de esto, y viene de trabajos hechos en pastizales hace varios años, en campo natural,
es que las raíces tenían una importancia fundamental en generar ambos tipos de materia orgánica. Y ahí Sebastián Mazzilli, en su doctorado, hizo con isótopos unos modelos complejos, que no se los voy a describir, pero con maíz y soja, siguiendo las moléculas de carbono en el suelo, y llega a ese número que está ahí en rojo, que es humificación. Por más que el humus no exista, todavía le seguimos llamando la humificación. Ahora hay un término nuevo que es mosificación, que es formación de materia orgánica. Pero la humificación, que ustedes saben lo que es cuánto de lo que yo pongo termina formando materia orgánica, por más que no sea humus. Fíjense los números. 61% de raíces le dio a Sebastián acá en Paysandú, en la EMAC, o 5% de lo aéreo. O sea, si ustedes dejan 1 gramo de raíz en el suelo, eso pasa a formar 0,6 gramos de materia orgánica. Si ustedes dejan 1 gramo de biomasa aérea, o sea, de rastrojo, eso pasa a formar 0,05 gramos de materia orgánica. Mucho menos. Entonces, si queremos formar materia orgánica, ¿qué tenemos que hacer? Darle de comer raíces a ese suelo. ¿Y cuántas raíces producen ustedes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien miró alguna vez o tiene un dato de cuántos kilos de raíces producen sus cultivos? Probablemente no. Probablemente es algo que tengamos que empezar a investigar. Porque si hay 2 hojas, ¿sí?, de barraca erro que producen 2 toneladas de materia orgánica, una de raíces, y la otra 4, les va a convenir comprar la soja de 4.000 kilos de biomasa subterránea porque va a estar aportando el doble de materia orgánica al suelo, que multiplica por 60% la formación. Entonces tenemos que empezar a mirar esas cosas en los cultivos de cosecha, pero además en los cultivos que estamos plantando para formar materia orgánica, ¿sí? Esto es lo mismo, es una revisión global que lo de Sebastián el año pasado, el 2015. Esto es una revisión que hicimos de todo el mundo y publicamos el año pasado y llegamos más o menos a los mismos números. Casi 46-50% de humificación de raíces contra 6% de humificación de biomasa aérea. O sea que esto pasa en todos lados. La biomasa, el carbono que ustedes dejan arriba, muy poquito forma materia orgánica. Ojo, ese carbono está dando otro servicio, los protege contra la erosión. No es que ahora hay que sacar todo lo de arriba. Pero si queremos formar materia orgánica, es mucho más importante pensar en raíces que pensar en la biomasa que dejan arriba. Y esas son algunos de los mensajes finales de esta parte de carbono. Dejar descansar el suelo ya fue, hay que darle de comer. El suelo está vivo, precisa que ustedes piensen en qué le están dando de comer, cuál es la dieta de ese suelo. Pensar que las entradas de carbono son más importantes que las salidas. Pensamos que con la siembra directa, por ejemplo, íbamos a lograr mantener el carbono en el suelo y eso no sucedió. Como mostraba Osvaldo, con siembra directa igual y cultivos seguimos perdiendo. ¿Y eso por qué pasa? Y pasa porque, como nos decían en la escuela, la siembra directa es condición necesaria, pero no suficiente para mantener o mejorar la materia orgánica del suelo. Hay que cortarle las salidas por laboreo, pero hay que aumentarle las entradas. Hay que darle más comida a ese suelo y principalmente le gusta comer raíces. Y principalmente le gusta comer raíces que tengan nitrógeno. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de la caja esa grande, la Mahón, que eran moléculas pequeñas pegadas a las arcillas, se pegan si solo si son polares. Y si solo si son polares si tienen nitrógeno. Entonces ustedes no pueden, por lo menos conocidamente, formar materia orgánica de la caja grande si no le dan nitrógeno a ese suelo. ¿Tá? Es lo mismo que le pasa a una vaca. Ustedes saben de dieta de vaca. Denle a una vaca fardo de 1 año entero, no va a engordar. Si le dan pura paja. Ahora, si le dan nitrógeno, engorda. Los bichos pasa lo mismo. Tienen que darles una dieta balanceada. Por eso meter maíz en la rotación era tan importante, porque le estamos dando soja, 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 le metemos un maíz, le balanceamos la dieta. Si vamos a los sistemas del oeste argentino, que hacen maíz, 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 no subían la materia orgánica del suelo. Y ahí le dijimos, che, pará, vos tenés una dieta de puro fardo, metele una leguminosa al medio, le metés una leguminosa al medio y suben la materia orgánica, porque balancean la dieta. Entonces lo que hay que pensar en esa dieta, en el tiempo, cuántas veces le están dando de comer, cuánto le están dando de comer y la calidad de lo que le dan de comer, todo eso va a influir en cómo recuperar esa materia orgánica más rápido, ¿sí? Bueno, cierro este paréntesis con materia orgánica, que es muy importante porque muchos de estos cultivos que vamos a hablar ahora, cultivos de servicio, están enfocados en generar más materia orgánica. Si volvemos a la idea de los servicios ecosistémicos, este es un esquema que se hace tradicionalmente en la literatura en donde muestra
un ecosistema natural todos los servicios que nos da. Entonces no nos da granos, pero nos da materia orgánica, nos retiene nutrientes, lo ven ahí, nos da propiedades físicas, emite bajos gases de efecto invernadero, repone nitrógeno, protege contra la erosión, biodiversidad. Un campo natural que ustedes no los pastorearían, por ejemplo. Pero obviamente ahí no podemos sacar grano, no podemos sacar carne. Pero diseñamos estos sistemas, que claro, producen mucho grano, pero nos dan muy poquito de los otros servicios, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, protección contra la erosión, ahora vino el gobierno y dijo que ustedes tienen que poner estos cultivos para proteger contra la erosión. Entonces ahí viene el bautismo, como decía Marcelo. En vez de llamar los cultivos de cobertura o puentes verdes, el cultivo de cobertura hace pensar de que ustedes tienen que plantar algo para cubrir el suelo, y está bien. Pero ustedes pueden pensar en que tienen que hacer cultivos específicos para un servicio determinado. Porque tal vez en una chacra ustedes tienen problemas de erosión, pero tal vez en otra chacra ustedes tienen problemas de falta de nitrógeno o tienen problemas de compactación. Y entonces tienen que poner un nabo como estos que están acá, un nabo Raphanus, digamos, a laborear ese suelo biológicamente, ¿sí? Ese tillage radish famoso que anda en la vuelta, que descompacta el suelo. En vez de pasar un paraplow o un paratil, pasan eso. O siembran esta semilla. Entonces, este cultivo no es un cultivo de cobertura, es un cultivo para descompactar, para dar el servicio de descompactación. O, si le falta nitrógeno, que es lo que generalmente pasa, ustedes tienen que poner una leguminosa que les dé ese servicio de fijar nitrógeno del aire y que ustedes se ahorren la fertilización o puedan generar esa materia orgánica asociada a las arcillas, ¿sí? Y a los limos. Entonces, por eso todos estos cultivos los pretendemos englobar en el nombre de cultivos de servicio para que ustedes piensen antes de plantar y elijan muy bien el cultivo y salgamos a buscar cultivos que nos den el servicio que ustedes quieren. Y no se trata de bolear la avena que tenemos en el galpón, que está bien, para algo sirve, para un servicio, pero ¿sirve para el mejor servicio que ustedes quieren? ¿Pueden recuperar fertilidad del suelo plantando la avena solamente o tienen que hacer otra cosa? Y ahí viene esta cuestión de tratar de hacerle esa misma tela araña, digamos, de los servicios que dan los distintos cultivos. Entonces el de arriba es una leguminosa, no les va a dar granos porque es un cultivo de servicio, pero sí les va a formar mucha materia orgánica del suelo, retener nutrientes, capaz que las propiedades físicas no tanto, aunque los experimentos que estamos realizando nos llevamos algunas sorpresas con las leguminosas porque están mejorando mucho las propiedades físicas, porque al generar tanta materia orgánica asociada a las arcillas, expanden y mejoran la estructura. Y abajo, en cambio, tienen un nabo forrajero, que lo plantarían más para propiedades físicas. Cuando combinan esos cultivos en una rotación, entonces empiezan a dar muchos más servicios de los que daban antes. Pero son cultivos distintos para cada servicio. Entonces ahí empiezan los momentos. Obviamente el momento va a ser el invierno, que es donde ustedes tenían vacío o tienen todavía muchas chacras vacías. No tiene sentido dejar un suelo vacío en invierno. Desperdician energía, desperdician nutrientes, desperdician todo y el suelo se va muriendo. Tiene que estar verde todo el año el cultivo o el sistema, que es lo que le pasaba antes con el campo natural. Pero ¿qué especies, qué mezclas, qué manejos? Y ahí depende de cada chacra, casi o de cada zona de la chacra que ustedes van a plantar, que empiecen a pensar cuáles son los cultivos que van a poner. Y antes jugaban con 2 o 3 legos, como dice mi amigo Santiago Arana, y ahora empezamos a jugar con muchos otros legos. Tenemos que armar esa rotación con muchos colores. Y esa es una rotación diversa y por lo tanto es una rotación que produce rindes más estables. Y eso lo están viendo ustedes ya. Los productores que hacen esto están viendo que se le estabilizan los rindes. Rinden más los años secos y rinden más los años húmedos que se pasan de agua también. Porque tenés el suelo más aireado, con más aire y un año que se inunda todo, ese suelo está mejor. Entonces hace una especie de buffer, ¿sí? Amortigua las variaciones ambientales. Pero hay que pensar entonces en esa rotación. Y esto es lo que los invito a pensar. Piensen en el servicio que ustedes quieren dar para ese lugar de la chacra y piensen en lo que nosotros llamamos el rasgo de la especie que ustedes van a plantar, del cultivo de servicio. Entonces, si ustedes quieren proteger contra la erosión o reducir la erosión como servicio, van a precisar una especie que sea rápida de cobertura, ¿sí? Y un rastrojo de muy alta CN para que dure. Eso se llama avena negra probablemente, ¿sí? Y es lo que ustedes hacen. Pero si ustedes quieren controlar malezas, que es otro servicio, y la especie probablemente sea parecida, ¿sí? Pero si ustedes quieren, por ejemplo, formar esa materia orgánica del suelo particulada, precisan una planta que produzca muchas raíces, finas sobre todo, y que tenga una relación CN alta, parecida a las otras. Eso puede llamarse una determinada gramínea. Pero si ustedes quieren formar la mahón, que era la otra caja bien grande asociada a las arcillas,
Es al revés, precisan raíces finas también, pero de muy buena calidad, de baja CN, o sea, una leguminosa. ¿Se entiende eso? Entonces tienen que empezar a pensar, si quieren descompactar, precisan raíces gruesas, ¿sí? Si quieren aumentar el nitrógeno en el suelo, precisan fijación biológica. Según el servicio que ustedes quieran, las especies son distintas. ¿Y esas especies las conocen ustedes? Probablemente no. Probablemente no, sean especies que no estamos manejando y no conocemos. Y otra parte importante, que después le va a hablar Fernando un poco, es cómo son las características agronómicas de estas especies. Porque además de pensar en el rasgo para que nos dé un servicio determinado, es importante que tenga buen crecimiento en invierno, que sea fácil de plantar, que sea fácil de matar, que se implante bien al voleo, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer esas coberturas baratas de $30, $20, tiene que ser una semilla que se implante bien, y eso pasa con la avena, no pasa con las leguminosas, pero tampoco han probado mucho ustedes con semillas de leguminosas grandes, que hay, como la vicia, y podríamos empezar a probar esas semillas que son más grandes, si se implantan al voleo, y ahí tienen un cultivo distinto, que les da otro servicio, además de protegerlos contra la erosión, les va a dar nitrógeno u otras cosas. Y en lo poquito que me queda, les voy a contar algunos resultados rápidos de experimentos en cultivos de servicio que se han hecho acá en Uruguay. Esto les va a contar un poco más Fernando, pero es un trabajo que hicimos con Priscila Pinto en su tesis doctoral. Y fíjense abajo ahí, tienen un montón de especies distintas que seguramente no conocen, y está bien, porque los cultivos de servicio no son las especies que ustedes conocen. Tenemos que probar especies nuevas para cada situación, que den el servicio que queramos y que tengan las características agronómicas que queramos. Y ahí están, por ejemplo, las vicias, tréboles, medicagos, hasta lupino. Y lo que está en el eje Y es el aporte de nitrógeno. En blanco está lo que tomó del aire, que eso también lo medimos con otros isótopos. Con los isótopos de N15 podemos saber una planta cuánto fijó del aire y cuánto tomó del suelo. Y en azul lo que tomó del suelo, ¿sí? Fíjense, Fernando les va a hablar más de esto, pero estamos hablando de que las que andan bien son más o menos 100 kilos de nitrógeno, 200 kilos de urea que ustedes le ponen a ese suelo y se lo ahorran de la fertilización, o que va a la materia orgánica directo, que en algún momento eso les va a volver, ¿sí? Y no me quiero explayar en esto, porque después Fernando va a hablar más, pero fíjense, lo importante acá es que no es lo mismo hacer esta vicia villosa que esta vicia villosa, o esta vicia sativa que esta vicia sativa, ¿ah? No es lo mismo. Entonces, si ustedes siembran vicia sativa y les va muy mal, capaz que sembraron la variedad José, pero si sembraban barril les iba mejor. Entonces, ustedes eligen muy bien el cultivar de soja, DM, lo que sea, 5, 6, 5, 0, 9, lo eligen muy bien, no siembran cualquier soja. Esto es lo mismo, no es sembrar cualquier trébol, no es sembrar cualquier vicia, ¿sí? Hay que ver bien cuál es la especie que funciona y tenemos que probarlas y tenemos que evaluarlas. ¿Cuántas raíces producen los cultivos? Este es un experimento también combinado en Iña la Estanzuela, de Priscila de su tesis de doctorado. Y ahí tenemos en rosado, en verde y en celeste, fíjense en rosado, varias leguminosas, en verdecito los nabos forajeros y en celeste gramíneas, ¿sí? Para arriba tenemos la producción en kilos aérea y para abajo los kilos de raíces que se produjeron. Y distintos años, ¿sí? Una cosa importante es que medir raíces hasta hace poquito era muy complicado. Tenemos un método nuevo que en vez de 2 meses nos lleva 2 días medir raíces. Así que si quieren medir raíces no es imposible. Y miren lo que pasó. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las leguminosas, las rosadas de allá, 2015, 13 y 14, el rendimiento fue muy distinto. Claramente el 2015 fue el mejor año, el 2013, perdón, y el 2015 el peor. Y arriba producen muy distinto. O sea que ustedes iban en el 2015 y veían una leguminosa de 1.500 kilos, era una porquería. Pero abajo ya les produjo casi la tonelada y media, la tonelada y pico de raíces que produce siempre. O sea, ¿qué significa eso? Que ustedes pueden plantar una leguminosa, les va muy mal arriba, pero abajo ya le dio de comer esa tonelada que le va a dar al suelo. Capaz que le fijó poco nitrógeno porque produjo poco, pero ya le incorporó a ese suelo 1,5 toneladas de raíces, que es lo que después va a formar la materia orgánica. Lo mismo pasa con las gramíneas, pero fíjense ese Lolium multiflorum, que no es cualquiera, es Camagro. Produce el doble de raíces que los demás. O sea que la producción de raíces tiene una componente genética muy importante. Es muy importante elegir el cultivar correcto. No es lo mismo 2.000 kilos de raíces que 1.000 kilos de raíces. Es el doble de materia orgánica que van a formar, ¿sí? Y los rafanos que sí responden un poco al año porque claramente fueron mejorados para eso, para producir la batata. Entonces los años buenos producen más. Y ahí hablé todo una cosa de mejoramiento. ¿Podemos hacer mejoramiento de cultivo de servicios para que produzcan más raíces? Yo creo que sí. Lo que pasa es que siempre pensamos en otro servicio que era rendir grano o biomasa aérea para comer.
Pero si pensamos en raíces, tendríamos que hacer otro mejoramiento. ¿Cuánto carbono? Con esto termino, me quedan 2 o 3 diapos más. ¿Cuánto carbono puede aportar al suelo un cultivo de servicio o cobertura? Acá voy a una revisión. Esta es una revisión global, la que está a la izquierda que hizo Elena, y acá es una revisión de Álvarez. Todos más o menos lo que concuerdan es que un año de cultivo de cobertura o de servicio en invierno es 1 tonelada más de carbono en el suelo, que generalmente viene con 100 a 50 kilos de nitrógeno. O sea, cada año que ustedes hacen cultivo de cobertura, esa avena que hacen, suben esa tonelada. Obviamente que después la pueden bajar. Si ponen leguminosas, le dan de comer a una materia orgánica distinta que a otra. Ahora lo vemos. Este es otro experimento que publicamos el año pasado también, que está hecho acá en Paraná, en Entre Ríos, que muestra cómo abajo está más cultivos por año. Un cultivo, el 1 es todo el tiempo cubierto, 0,5 en el año. Y fíjense lo que pasa. En solo 2 años, ¿qué va eso? Ya, de nuevo, juntamos 2 o 3 toneladas de carbono en el suelo, tanto en un vertisol o un molisol. Un molisol es un brunosol. Entonces, todos los experimentos empiezan a mostrar que cuando hacemos cultivo de cobertura, subimos la materia orgánica del suelo. ¿Cuál subimos? ¿La POM, la particulada o la MAOM? Y esto es un experimento también de Priscila, de su doctorado, que está hecho en línea 33, con José Terra y Etel. Nos subimos al experimento de ellos. El otro era de Sauchik, también acá en Estanzuela. Y a ver si lo entendemos. Esto es un campo natural. La cantidad de POM que tiene allá en la izquierda, la primera barrita es el campo natural. ¿Sí? ¿Cuánto carbono tenía el campo natural? Ese campo natural lo quemaron, esperaron 6 meses y sembraron el ensayo. Ese es el momento inicial. Y tuvo 2 años después de soja con un cultivo de cobertura o soja con barbecho, que es el testigo de la última. ¿Sí? ¿Y qué pasó con la materia orgánica? Si se fijan, disminuyó en todos. La POM, esta particulada, ¿sí? Que era una porción pequeña. Fíjense que son 4 toneladas. La que más bajó, obviamente, fue la del testigo, ¿sí? Que es la que está acá. ¿Y qué es lo rayadito y lo gris? Con isótopos, de nuevo, pudimos estimar cuánto queda de la materia orgánica inicial, que es lo gris, al final de los 2 años en cada tratamiento, y lo rayado, que es lo nuevo, lo que entró al suelo a partir de la soja y de los cultivos de servicio. ¿Sí? Y acá nos llevamos una sorpresa. Pensábamos que donde están los cultivos de servicio iba a haber más de lo nuevo, porque le dimos más de comer. Pero en realidad lo que hay es, se mantuvo mejor lo gris, lo viejo. ¿Qué significa eso? Que cuando a un suelo le damos de comer, no come la materia orgánica que tiene, come lo que le damos de comer. Y esa materia orgánica, que es lo gris, se mantiene. En cambio, en el testigo, que no le dimos nada de comer, los microorganismos se comieron lo viejo que había ahí en ese suelo. Y eso es lo que le está pasando a ustedes. Si ustedes no le dan de comer al suelo, los microorganismos comen materia orgánica y les bajan esa caja. ¿Sí? Fíjense, una cosa interesante, es que la que más mantuvo es la avena estrigosa. La avena negra de ustedes es la que más mantuvo el original. ¿Por qué es eso? Y porque le dimos de comer algo muy carbonudo, que no se lo pudieron comer los bichos y quedó formando materia orgánica. Esta particulada que son restos vegetales. En cambio la otra, esto es el mismo experimento, pero ahora mirando las toneladas de la materia orgánica asociada a los minerales. Y de nuevo tenemos en gris lo viejo, que quedó, y lo rayadito ahora, lo que vino del cultivo, y lo gris, lo que vino de la otra, de la POM. Pero no importa, miren lo rayadito y lo gris. De nuevo, la misma sorpresa. Los microorganismos, ¿sí? Lo que hicieron es perder más materia orgánica en el testigo, obviamente, pero lo que hacen es, fíjense, con la vicia o con el alejandrino, casi mantienen la misma cantidad de materia orgánica MAOM original que tenían. No comieron nada, en cambio las otras comen. ¿Por qué? Y porque le estamos dando de comer algo rico en nitrógeno. Entonces el microorganismo, si le damos de comer algo rico, come eso y no molesta al suelo. Pero cuando se muere, genera materia orgánica. Y generamos más materia orgánica de la que teníamos antes. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ustedes quieren formar esta materia orgánica, tienen que poner leguminosas en el sistema, nitrógeno. Si ustedes quieren formar la otra materia orgánica particulada, tienen que meter gramíneas, ¿sí? O pueden combinar las dos y darle una dieta balanzada al suelo y formar los 2 tipos de materia orgánica, ¿sí? Pero estos resultados eran los que nos confundían antes, porque le dábamos mucha avena y subía, y le dábamos mucha leguminosa y también subía, pero eran fracciones distintas las que subían. ¿Se entiende eso? Entonces tenemos que dar dietas balanceadas. Lo último, esto es otro experimento en Iña Estanzuela, un experimento del ruso Sauchik, que Priscila hizo su tesis. Rendimiento de soja, ¿sí? Porque hasta ahora les estuve contando los efectos en el suelo. Vayamos al rendimiento, un poco lo mismo que les mostró Osvaldo con trigo. Rendimiento de soja
en el testigo abajo, rendimiento de soja con cultivo de servicio en el eje Y. Los puntitos que están sobre esa línea 1,1 significa que el testigo y la soja del testigo y la soja con cultivo de servicio rindieron lo mismo. ¿Sí? Todos los que están por abajo, hacer un cultivo de servicio disminuye el rendimiento. Es 1, el azul ese. Eso es un ryegrass matado tarde que se tomó el agua de esa soja un año seco. Y ese es el cuidado que ustedes tienen que tener. Los cultivos de servicio hay que manejarlos para que se tomen el agua de otoño, no el agua de primavera. Mátenlos temprano, siémbrenlos temprano. Y no les tiemble el pulso de matarlos temprano porque ya produjeron muchísima raíz y probablemente ya cubrieron el suelo, no precisan miles de toneladas. Si se pasan van a tener esos palos que no son buenos. Pero si se fijan todos los otros, que son gramíneas, crucíferas y leguminosas como cultivo de servicio, se van moviendo para arriba. ¿Qué significa eso? Y que están rindiendo más las hojas con cultivo de servicio. Esos son los costos ocultos que decía Osvaldo. De a poquito, y fíjense que algunas son 500 kilos, de a poquito, estos son 3 años de rotación, la soja, hasta la soja, que probablemente sea la menos alcahueta, digamos, de los problemas del suelo, se empieza a dar cuenta en un brunosol estanzuela. Hasta la soja empieza a rendir más. Entonces, claramente, los efectos de generar más materia orgánica se empiezan a ver ahí. Bajamos los costos porque no fertilizamos, porque usamos menos control de malezas y aumentamos los rendimientos probablemente. Bueno, las conclusiones, porque ya me pasé. Pérdida de servicio, regulación y soporte. Eso es lo que ha pasado en los sistemas de ustedes. Hemos perdido esos servicios. Piensen en esos servicios. Ustedes tienen que tener el sistema autorregulado. No pueden trabajar en una fábrica que se está destartalando. ¿Sí? Esto es un galpón de, miren qué lindo que está, de maquinaria. Bueno, hay que trabajar en un lugar que esté funcionando bien. Eso es lo mismo para el suelo o para todo el ecosistema que ustedes manejan. Salir del paradigma de la revolución verde, donde pensábamos en una planta todo el tiempo, y empezar a pensar en el ecosistema y todos sus servicios. Si no lo hacen, la sociedad se los va a demandar. Ya lo está pidiendo eso. Y ustedes lo ven, los planes de uso y manejo. Ahora están los planes de uso y manejo para lechería. Hay que regular el fósforo en los ríos. Eso era algo que nosotros producíamos. Y eso va a estar regulado. Si miramos al norte, está todo regulado cada vez más. Con el látigo o con la zanahoria. Cualquiera de las dos. Hay una oportunidad, me parece, de cambiar nosotros antes y empezar a dar esos servicios antes de que nos pongan el látigo. Cultivo de servicio, aprovechar la energía. La clave es aprovechar la energía del sol para dar esos servicios que perdimos. ¿Sí? Piensen en servicios cuando siembren una chacra. No piensen solamente en lo que cosechan, obviamente piensen en eso porque es lo más importante, pero piensen en esa rotación. ¿Cuáles son los servicios? Esa chacra, ¿qué problemas, qué servicio de regulación perdió? Y ahí piensen en la rotación que le van a hacer a esa chacra. Capaz que tienen que hacer una pastura para levantarla un poquito y después empezar a laburar, ¿no? ¿Qué pasa con suelos muy degradados? Los cultivos de servicio, para mí, o lo que estamos viendo es que son una inversión claramente en rellenar esa caja de materia orgánica y en dar un montón más de servicios. Les van a bajar los costos y lo que estamos viendo es que van a aumentar los rendimientos. Bueno, esto es toda la gente que ha trabajado en esto. Si nos quieren seguir, ahí tenemos un Twitter donde van largando, Priscila va alargando datos. Hay una página también que va concentrando todos los trabajos que hacemos. Y bueno, y si quieren más información, van a encontrar mucha ahí. Bueno, muchas gracias.